Era una noche fría de invierno cuando todo cambió. El silencio de la madrugada solo era interrumpido por el suave ronroneo del calefactor y mis pasos descalzos sobre el piso de madera. La sed me había despertado, una sed insoportable que me obligó a abandonar la calidez de mi cama para bajar a la cocina. Tenía 18 años entonces, y vivía con mis tíos desde que mis padres se habían mudado a Europa por trabajo, aunque ahora sé que esa no era toda la verdad. El reloj antiguo del pasillo, una reliquia familiar que había pertenecido a mi abuela, marcaba las 3:15 de la madrugada cuando la vi. Su tic-tac constante era como un latido mecánico que acompañaba mis pasos sigilosos. Mi tía Clara estaba sentada en el sofá de la sala, iluminada solo por el resplandor azulado del televisor. Su silueta se recortaba contra la pantalla como una sombra enigmática, y por un momento me recordó a esas pinturas clásicas donde la luz parece emanar de la propia figura. Clara siempre había sido diferente a las demás personas que conocía. A sus 42 años, mantenía una belleza etérea que parecía no verse afectada por el paso del tiempo. Su cabello negro caía en ondas sobre sus hombros y sus ojos verdes guardaban secretos que nadie parecía poder descifrar. Era la hermana menor de mi madre, pero eran tan diferentes como el día y la noche. Mientras mi madre siempre había sido práctica y directa, Clara era soñadora y misteriosa, como si viviera en un mundo paralelo al nuestro. ¿No puedes dormir, Mateo? Su voz suave rompió el silencio sin sobresaltarme. Era como si hubiera sabido que yo estaba allí todo el tiempo. Siempre había tenido esa capacidad casi sobrenatural de percibir la presencia de otros, como si tuviera ojos en la nuca. Tenía sed, respondí, mostrando el vaso vacío en mi mano. La luz de la televisión creaba reflejos danzantes en el cristal. ¿Qué estás viendo? Clara palmeó el espacio junto a ella en el sofá, invitándome a sentarme. El viejo mueble de cuero crujió suavemente bajo mi peso cuando me acomodé. En la pantalla, una película en blanco y negro mostraba a una pareja bailando en lo que parecía ser un salón de los años 50. La música suave y melancólica llenaba la sala con una atmósfera casi onírica. «Es una película francesa», explicó, y noté que había estado llorando. Sus ojos brillaban más de lo normal y había rastros de máscara de pestañas corrida en sus mejillas. Se llama Les Amants du Crépuscule. La vi por primera vez cuando tenía tu edad, en un pequeño cine de arte en París. Me senté junto a ella, intrigado no solo por la película, sino por la manera en que sus ojos brillaban al mirar la pantalla. Había algo hipnótico en la forma en que las imágenes se reflejaban en su rostro, como si cada escena despertara en ella memorias profundamente enterradas. El aroma de su perfume favorito, una mezcla de jazmín y vainilla, flotaba en el aire, mezclándose con el olor del té de manzanilla que humeaba en una taza sobre la mesa de café. ¿De qué trata?, pregunté, olvidando por completo mi sed inicial. Mis ojos se adaptaban gradualmente a la penumbra y podía distinguir mejor los detalles de la escena. Las cortinas meciéndose suavemente con la brisa que se colaba por una ventana entreabierta. Las fotografías familiares en las paredes, testigos silenciosos de nuestra conversación nocturna. «De amor», respondió sin apartar la vista de la pantalla. Su voz tenía un tono melancólico que nunca le había escuchado antes. «De traición, de esos momentos en la vida en que descubres que las personas no son exactamente como creías que eran. Es una historia sobre cómo el amor puede ser tanto un refugio como una prisión». Había algo en su voz, una nota de melancolía que nunca había notado antes. Clara siempre había sido la tía divertida, la que me traía regalos sorpresa y me contaba historias fascinantes de sus viajes por el mundo. Era la que me había enseñado a apreciar el arte, la que me había llevado a mi primera exposición de fotografía, la que siempre tenía tiempo para escuchar mis problemas adolescentes. Pero esa noche, mientras compartíamos el silencio de la madrugada, vi un lado de ella que desconocía por completo.
La película avanzaba lentamente, mostrando la historia de una mujer que descubría que su esposo mantenía una doble vida. Las escenas se sucedían con una elegancia cautivadora, y aunque los diálogos estaban en francés, podía entender perfectamente la historia a través de las expresiones de los actores y la música envolvente. La protagonista, una mujer de belleza clásica, me recordaba un poco a Clara. ¿Sabes, Mateo?, dijo Clara después de un largo silencio, durante el cual solo se escuchaba el diálogo suave de la película y el persistente tic-tac del reloj. A veces, la vida imita al arte de maneras que nunca esperarías. Hay momentos en que te encuentras viviendo situaciones que creías que solo ocurrían en las películas o en los libros. La miré de reojo, notando cómo una lágrima solitaria se deslizaba por su mejilla, brillando como un diamante líquido bajo la luz fluctuante del televisor. Nunca había visto llorar a mi tía Clara, y ese momento me hizo sentir como un intruso en algo profundamente personal. Sin embargo, había algo en la atmósfera de esa noche que parecía suspender las reglas normales de la realidad, como si estuviéramos en un espacio entre el sueño y la vigilia donde las verdades ocultas podían salir a la luz. Mi historia aún no ha terminado. Por favor, considera suscribirte al canal. Gracias. Volvemos a la historia. Hay cosas que solo entenderás cuando seas mayor, continuó ella, limpiándose discretamente la lágrima con el dorso de su mano. Sus anillos brillaron con el movimiento, su alianza de matrimonio y un antiguo anillo de plata con una piedra verde que siempre llevaba en el dedo índice. Cuando el amor y el dolor se mezclan de manera tan íntima que es imposible distinguir dónde termina uno y comienza el otro. Es como esa línea del horizonte al atardecer, donde no sabes exactamente dónde termina el cielo y comienza el mar. Esa noche, mientras la película avanzaba proyectando sombras danzantes en las paredes, Clara comenzó a contarme su propia historia. Su voz adoptó un tono confesional, como si cada palabra que pronunciaba fuera un peso que finalmente podía liberar. Me habló de cómo había conocido a mi tío Roberto 15 años atrás, en un café de Buenos Aires. Era una tarde lluviosa de abril, y ella se había refugiado del aguacero en el Café Tortoni, ese histórico establecimiento que parecía sacado de otra época. Tu tío estaba sentado en la mesa de al lado, recordó con una sonrisa nostálgica. Leía Rayuela de Cortázar, y cuando nuestras miradas se cruzaron, citó de memoria uno de mis párrafos favoritos. Fue como si el destino hubiera orquestado ese momento perfectamente. Me contó sobre su romance vertiginoso, sobre cómo se habían casado apenas 6 meses después de conocerse en una ceremonia íntima en la casa de campo de la familia. Me habló de los primeros años de felicidad, de los viajes improvisados, de las noches de conversación interminable. Y luego, poco a poco, su voz fue cambiando de tono mientras me relataba cómo había empezado a notar las pequeñas grietas en su matrimonio aparentemente perfecto. Tu tío es un buen hombre, Mateo, dijo con una sonrisa triste, mientras servía más té en su taza. El aroma a manzanilla se intensificó en el aire. Pero a veces, los buenos hombres también cometen errores terribles. A veces el amor no es suficiente, o quizás es demasiado, tanto que nos hace perder el rumbo. Mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad, conectando puntos que nunca antes había notado. Las frecuentes reuniones de trabajo de mi tío, las llamadas que siempre atendía en privado, las veces que lo había visto en el centro comercial cuando supuestamente estaba en la oficina. Recordé las ocasiones en que había llegado tarde a casa con el cuello de la camisa manchado de labial, explicando apresuradamente que se había manchado con salsa de tomate en el almuerzo. ¿Lo sabías todo este tiempo?, pregunté, sintiendo una mezcla de compasión y confusión. La pregunta quedó suspendida en el aire como el humo del té. Clara asintió lentamente, y el movimiento hizo que la luz de la televisión creara sombras cambiantes en su rostro. Hace 3 años descubrí que Roberto tenía otra familia, una mujer y una niña pequeña en Córdoba,
Viaja allí cada vez que dice que tiene reuniones de negocios. La niña se llama Sofía, tiene 7 años y es idéntica a él. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi tío Roberto, el hombre que siempre había admirado, el que me había enseñado a jugar al fútbol y me había ayudado con mis tareas de matemáticas, el que parecía la personificación de la integridad y la honestidad, llevaba una doble vida todo este tiempo. Era como si de repente el suelo bajo mis pies se hubiera convertido en arena movediza. ¿Por qué te quedaste? La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. En la pantalla, la protagonista de la película enfrentaba un dilema similar, y por un momento, la ficción y la realidad parecieron fundirse. Clara sonrió, pero esta vez su sonrisa tenía un toque de misterio que me intrigó aún más. Se levantó del sofá y caminó hacia el antiguo secreter que guardaba en un rincón de la sala. Con movimientos deliberados, sacó una caja de madera labrada que nunca había visto antes. Porque yo también tengo mis secretos, Mateo. La vida raramente es tan simple como parece. A veces nos quedamos no por amor, sino por culpa. A veces nos quedamos porque nuestros propios secretos son más pesados que los de los demás. Fue entonces cuando me contó sobre Miguel, su primer amor, el hombre que había reaparecido en su vida hace 2 años. De la caja sacó un fajo de cartas atadas con una cinta de seda azul y una serie de fotografías en blanco y negro. Miguel era fotógrafo, viajaba por el mundo capturando imágenes para National Geographic, y cada vez que volvía a la ciudad, se encontraba con Clara en secreto. Las fotografías mostraban a un hombre de aspecto distinguido, con el pelo entrecano y ojos penetrantes que parecían mirar directamente al alma. En algunas imágenes aparecía junto a Clara, mucho más joven, en diferentes lugares del mundo, frente a la Torre Eiffel, en las ruinas de Machu Picchu, en un café de Venecia. Había algo en su rostro que me resultaba extrañamente familiar, aunque no podía precisar qué. No estoy orgullosa de esto, admitió, pasando sus dedos suavemente sobre una de las fotografías. Pero cuando descubrí la verdad sobre Roberto, algo dentro de mí se rompió, y cuando Miguel volvió a mi vida, fue como si el destino me estuviera dando una segunda oportunidad, como si todos estos años de mentiras y secretos hubieran sido el precio a pagar para volver a encontrarnos. Las horas pasaban, y la película había terminado hace mucho, pero seguíamos allí, compartiendo secretos en la oscuridad. Clara me contó sobre sus encuentros clandestinos con Miguel, sobre las cartas que intercambiaban, sobre los mensajes cifrados que se enviaban para coordinar sus encuentros. Me habló de tardes robadas al tiempo en cafés discretos, de conversaciones interminables sobre arte y fotografía, de promesas susurradas en la penumbra de habitaciones de hotel. ¿Por qué me cuentas todo esto?, pregunté finalmente, consciente de que estaba siendo partícipe de un secreto que podría destruir a nuestra familia. El amanecer comenzaba a insinuarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y violetas. Porque necesitaba que alguien lo supiera, respondió, cerrando la caja de las fotografías con cuidado, como quien guarda un tesoro. Y porque confío en ti, Mateo. Siempre has tenido esa capacidad de ver más allá de las apariencias, de entender que el amor viene en muchas formas diferentes. Además, hizo una pausa, como si estuviera considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. Sus manos temblaban ligeramente mientras volvía a sentarse junto a mí. Además, hay algo más que necesitas saber. Mi corazón comenzó a latir más rápido. El aire de la habitación parecía haberse vuelto más denso, más cargado de significado. ¿Qué más podría haber? ¿Qué otro secreto podría ser tan importante como para compartirlo conmigo en esta noche extraña y reveladora? Miguel no es solo mi amante, dijo Clara, mirándome directamente a los ojos. La luz del amanecer comenzaba a iluminar su rostro, revelando una expresión de determinación mezclada con miedo. Es tu padre biológico. El mundo se detuvo por un momento.
Las palabras de Clara resonaban en mi cabeza como un eco infinito, rebotando contra las paredes de mi comprensión, desafiando todo lo que creía saber sobre mí mismo. ¿Mi padre biológico? ¿El hombre que creía mi padre, el que estaba en Europa con mi madre, no era realmente mi padre? Las fotografías que acababa de ver cobraron un nuevo significado, y de repente entendí por qué el rostro de Miguel me había parecido familiar. Era como mirar una versión más vieja de mí mismo. Pero, ¿cómo? Fue todo lo que pude articular. Mi voz sonaba extraña, como si perteneciera a otra persona. Clara suspiró profundamente antes de continuar. Se levantó y caminó hacia la ventana, donde los primeros rayos del sol creaban un halo alrededor de su silueta. Tu madre y yo éramos muy unidas cuando éramos jóvenes. Compartíamos todo, incluso Miguel. Él y yo nos enamoramos primero, pero tu madre también se enamoró de él. Era una época complicada. Éramos jóvenes y creíamos que podíamos desafiar todas las convenciones. Cuando quedé embarazada, ella acababa de conocer a Juan, tu padre, el hombre que te crió. Ella no podía tener hijos, y yo era joven y asustada. Decidimos que lo mejor sería que ella te criara como suyo. Las revelaciones se sucedían como olas golpeando contra las rocas. Cada nueva información era un golpe que me dejaba sin aliento. Mi vida entera, todo lo que creía saber sobre mí mismo y mi familia, era una elaborada red de mentiras y secretos que se había ido tejiendo durante años. Ay, tu madre no podía concebir, continuó Clara, volviendo a sentarse junto a mí. Los médicos le habían dicho que era prácticamente imposible. Ella acababa de comprometerse con Juan, y el no poder darle un hijo la estaba destruyendo. Cuando descubrí que estaba embarazada de Miguel, todo pareció encajar como las piezas de un rompecabezas macabro. ¿Miguel lo sabe?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Siempre lo supo, respondió Clara, sacando otra fotografía de la caja. Era una imagen mía de bebé, y al reverso había una nota escrita con una caligrafía elegante. Para nuestro hijo, con amor eterno, M. ¿Por eso accediste tan fácilmente a que me quedara contigo cuando ellos se fueron a Europa?, pregunté, comenzando a entender. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, revelando un patrón que había estado allí todo el tiempo, invisible a simple vista. Clara asintió y una lágrima rodó por su mejilla. Necesitaba tiempo contigo, y podía escuchar los primeros pájaros comenzando su canto matutino. Miguel quiere conocerte, dijo Clara suavemente, sacando un sobre del fondo de la caja. Él siempre ha sabido sobre ti, siempre ha querido ser parte de tu vida, pero respetamos la decisión que tomamos hace tantos años. Sin embargo, ahora que eres mayor de edad, abrió el sobre y sacó más fotografías. Eran imágenes mías a lo largo de los años. En mi primera obra de teatro escolar, en mi graduación, jugando al fútbol en el parque. Todas tomadas desde lejos, como un observador secreto que documentaba mi vida desde las sombras. Él ha estado siguiendo tu vida desde la distancia, explicó Clara. Cada vez que venía a la ciudad, encontraba la manera de verte, aunque fuera de lejos. Ha guardado cada recorte de periódico donde aparecías por tus logros en el colegio, cada programa de tus recitales de piano. Me levanté del sofá, necesitando espacio para procesar todo lo que había descubierto. Mi cabeza daba vueltas con las revelaciones, con las implicaciones de todo lo que había aprendido esa noche. Caminé hacia la ventana y observé el jardín, donde el rocío de la mañana hacía brillar las hojas como si estuvieran cubiertas de diminutos diamantes. ¿Qué se supone que debo hacer ahora?, pregunté, más para mí mismo que para Clara. En toda mi vida ha sido una mentira cuidadosamente construida. No ha sido una mentira, respondió ella, acercándose y poniendo su mano sobre mi hombro. El amor que has recibido, el cariño, la educación, todo eso ha sido real. Juan y María te han amado como su verdadero hijo. Que no compartas su sangre no hace menos válido ese amor. ¿Y Roberto?,
Pregunté de repente, recordando a mi tío y su propia doble vida. ¿Él sabe algo de esto? Clara negó con la cabeza. Roberto está tan ocupado manteniendo sus propios secretos que nunca ha cuestionado los míos. Quizás por eso nuestro matrimonio ha sobrevivido todos estos años. Cada uno tiene su propio jardín secreto que cultivar. No tienes que hacer nada que no quieras, continuó ella, después de un momento de silencio. Puedes pretender que esta conversación nunca sucedió, seguir con tu vida como hasta ahora, o puedes elegir conocer la verdad completa, conocer a tu verdadero padre, entender quién eres realmente. La decisión es tuya, y cualquiera que sea, la respetaré. Mientras el sol ascendía en el cielo, miré a Clara, mi tía que en realidad era mi madre, y vi en ella una nueva persona. Vi el dolor y el amor en sus ojos, vi los años de sacrificio y secretos que había guardado. Vi la valentía que había necesitado para revelarme la verdad. Y también vi algo más. Vi la posibilidad de un nuevo comienzo, de una historia diferente que podría empezar a escribirse desde este momento. Quiero conocerlo, dije finalmente, sorprendido por la firmeza de mi propia voz. Quiero conocer a Miguel. Clara sonrió, y por primera vez en toda la noche, su sonrisa alcanzó sus ojos, iluminando su rostro con una alegría que parecía rejuvenecerla. Él estará en la ciudad la próxima semana. Viene para una exposición de sus fotografías en la galería del centro. Algunas verdades solo pueden salir a la luz después de haber sido guardadas en las sombras durante tanto tiempo. Los días siguientes pasaron en una especie de nebulosa. Continué con mi rutina diaria, la universidad, mis clases de piano, las cenas familiares con Clara y Roberto. Pero todo parecía diferente ahora, como si estuviera viendo el mundo a través de un cristal recién limpiado. Cada interacción, cada gesto, cada palabra tenía un nuevo significado. Observaba a Roberto durante las comidas, buscando en su rostro señales de su otra vida, preguntándome si su hija Sofía tendría sus mismos ojos marrones o su sonrisa torcida. Miraba las fotografías familiares en las paredes con nuevos ojos, notando los pequeños detalles que siempre había pasado por alto. Cómo en ninguna foto de mi infancia aparecía Clara, cómo mi supuesta madre siempre parecía tener una sombra de tristeza en su mirada. Finalmente, llegó el día del encuentro con Miguel. Clara había arreglado que nos encontráramos en un pequeño café cerca de la galería donde se inauguraría su exposición. Mientras me vestía esa mañana, me detuve frente al espejo más tiempo del habitual, estudiando mis rasgos, buscando en ellos las huellas de mi verdadero padre. El café era un lugar acogedor, con paredes cubiertas de fotografías en blanco y negro y el aroma del café recién molido flotando en el aire. Cuando entré, lo vi inmediatamente. Estaba sentado en una mesa del fondo, con una cámara Leica sobre la mesa y una taza de café intacta frente a él. Nuestras miradas se encontraron, y fue como mirarme en un espejo que mostrara mi futuro. Miguel se levantó lentamente, y pude ver que sus manos temblaban ligeramente. Era más alto de lo que parecía en las fotografías, y su pelo había encanecido más, pero sus ojos eran exactamente como los míos. Mateo, dijo simplemente, y en esa única palabra pude escuchar años de amor contenido, de ausencia forzada, de esperanza paciente. Nos sentamos uno frente al otro, dos extraños que compartían la misma sangre, dos piezas de un rompecabezas que finalmente se encontraban. Y mientras el sol de la mañana entraba por los ventanales del café, comenzamos a hablar, a conocernos, a construir un puente sobre el abismo de los años perdidos. Esa noche fría de invierno no solo había descubierto la verdad sobre mi origen, sino que también había aprendido que el amor, la traición y el perdón a menudo van de la mano, entrelazados en una danza compleja que solo podemos entender cuando estamos listos para enfrentar la verdad. Y mientras compartía ese primer café con mi verdadero padre,
Supe que mi vida nunca volvería a ser la misma, pero también supe que estaba listo para enfrentar cualquier verdad que el futuro me deparara, porque ahora entendía que el amor, incluso cuando viene acompañado de dolor y traición, es lo único que realmente importa. La vida, como aquella película francesa que había visto con Clara, no era en blanco y negro, sino que estaba llena de matices y sombras, de momentos de luz y oscuridad, de decisiones que nos marcan para siempre. Y ahora, por fin, estaba listo para escribir mi propia historia.